y los entrevistadores somos Alejandro Mildiner y Anabela Tach. Bueno, para comenzar, ¿podría decirnos su nombre, su apellido, año y lugar de nacimiento? Yo me llamo Rosa Maxí, nací acá en San José en el año 1853 y soy descendiente de inmigrantes saboyanos, específicamente. Saboya es una zona en Francia, una región en Francia. O sea, usted se está refiriendo a su bisabuelo. El que llegó acá en 1857 es mi bisabuelo, que tenía 3 años, lógicamente vino con sus padres. Mi bisabuelo se llamaba Julio Maxí, vino con sus padres José Maxí y Andreana Pellex, y se casó acá en la Argentina también con otra inmigrante saboyana de apellido Premat, que había llegado con su mamá, viuda, y sus 2 hermanas. Se conocieron acá en San José y se casaron acá en San José. Cuéntenos un poco, ¿tiene idea de cómo fue la llegada acá? ¿Cómo fue cuando llegaron? ¿Si vinieron con otras familias? Bueno, cuando ustedes estén en el museo van a ver, este museo que nosotros tenemos aquí en San José es un homenaje a los inmigrantes. Acá llegaron familias suizas, francesas e italianas. Las familias francesas eran muy poquitas y el general Urquiza, en esta parte del territorio, acompañado por Zurigues, que era un agrimensor, dividió todas las tierras en distintas parcelas que le entregó a cada uno de los inmigrantes. Lógicamente, con el tiempo, ellos después pagaron, pero se las otorgó porque esta gente en realidad venía destinada a la provincia de Corrientes, y por problemas que había en esa época en Corrientes, bueno, finalmente quedaron acá en Entre Ríos, en tierras del general Urquiza. Y esto surge como una colonia, es decir, que cada uno de los familiares, de los grupos familiares que vinieron, tuvieron una parcela de terreno para cultivar la tierra. ¿Cómo es que el general Urquiza lo recibió después de que en Corrientes fueron rechazados? Bueno, cuando Urquiza se entera de los problemas que había en ese momento en Corrientes y con esta gente en los barcos, decide, primero creo que habían tenido intenciones de ubicarlos en las zonas de Ibicuy, pero como era un lugar de mucha inundación, decide traerlos para esta zona acá, porque en algún lugar tenía que descender esta gente, estaba en los barcos. No quedan registrados en Buenos Aires, porque en aquella época no existía el hotel de inmigrantes. Entonces nosotros es como que no nos tenían registrados casi en ningún lugar, pero a raíz de la inauguración de este centro el año pasado, este es un centro de estudios del francés, hace 10 años que existe esta institución, más de 10 años aquí en San José, y tuvimos que hacer un trabajo, ir muy de a poquito, tratando de contactar con unos y otros, porque era como que nosotros no estábamos registrados en ningún lado. Entonces, ¿por qué si la inmigración, si nosotros sabíamos que descendíamos de inmigrantes, por qué nadie nos tenía registrado? Bueno, después nos enteramos por investigaciones y qué sé yo, que el hotel de inmigrantes por donde pasaban todas las gentes que llegaban a Buenos Aires no existe en la época que llegan nuestros inmigrantes acá, entonces no quedan registrados. En estos momentos sí estamos reconocidos, digamos, incluso con muy buenas relaciones con la Embajada de Francia. El año pasado, para la inauguración de este edificio, estuvo el embajador de Francia acá en San José, con un acto que fue muy promocionado en todos lados, porque en realidad toda esta construcción que ustedes ven se hizo con el aporte de capitales franceses. Si bien la municipalidad local, por ejemplo, colaboró con la donación del terreno, pero la construcción se hizo con el aporte de dinero francés. Entonces llamó mucho la atención y bueno, vinieron a ver qué era lo que estaba pasando, porque además en esta zona de la costa del río Uruguay es como que se tiene el más alto porcentaje de hispanoparlantes de la República Argentina. En esta zona se estudia mucho francés, tanto en San José, en Colón, como en Villa Elisa, no en las escuelas, porque en las escuelas secundarias tenemos el inglés, pero vienen a estudiar este tipo de instituciones.
Entonces era como que llamaba la atención en Buenos Aires, ¿por qué tenemos tantos alumnos de francés? ¿Por qué esa relación con los franceses? Porque los franceses vienen todos los años acá y vienen en números bastante grandes. Y bueno, entonces vinieron a ver qué era lo que estaba pasando. Cuéntanos un poco la función de este edificio. Este edificio tiene como función primordial la enseñanza del francés en todos los niveles. Nosotros tenemos un jardín de infantes que funciona en 2 turnos diferentes y tenemos clases de francés para chicos, para adolescentes, para adultos. Organizamos además diferentes eventos culturales. Generalmente estamos tratando de organizar un evento por mes, a veces 2. Hemos hecho conciertos porque han venido a hacer... Tenemos un piano, a alguien para la inauguración se le ocurrió regalar un piano, entonces bueno, se ocupa ese piano para conciertos. Se han organizado cursos de historia, se han organizado conferencias, presentaciones del libro. A raíz del regalo de ese piano, ahora la institución también tiene un coro y bueno, diferentes tipos de eventos. 10 años me dijo que... 11 años. 11 años, Impresionante. Usted dijo que este edificio fue hecho con capitales franceses. ¿Los cortinajes que se ven en las ventanas también fueron traídos de Francia? No, de Buenos Aires. ¿Son de Buenos Aires? Sí, porque coincidió justito por la Flor de Lis. Sí. No, se compró en Buenos Aires. Ah, yo por cómo eran creí que... No, se compró en Buenos Aires. Y se compró en Buenos Aires simplemente porque, bueno, porque el precio nos convenía, porque la arquitecta que diseñó este edificio en uno de sus viajes a Buenos Aires dijo, mirá, vi esto, a ver si te gusta, y bueno, sí, y se compró. ¿Algún otro dato que nos quiera dar sobre este museo o sobre en general de distintas instituciones que hay digamos, en San José? San José tiene organizado tanto la familia piamontesa, porque los italianos que vinieron acá son de la zona del Piamonte. Así que tiene organizado lo que se llama familia piamontesa. Tiene la agrupación de suizos. En realidad ellos vinieron de una zona que se llama Valais, así que el centro se llama Valesano. Y tiene la agrupación de italianos, de franceses, y se llama Centro Saboyano porque esta gente vino específicamente de la región de Saboya. La región de Saboya está sobre los Alpes franceses, es una región netamente turística hoy día, y bueno, yo recuerdo que la primera vez que estuve en Francia me pregunté por qué se vinieron. ¿Por qué se vinieron si uno se pone a pensar al lugar donde llegaron, totalmente desértico, en pleno invierno, el 2 de julio? Ellos llegaron acá un 2 de julio, eso es un invierno frío y húmedo en esta zona. Entonces no podía entender cómo esta gente, viniendo de un lugar frío pero seco, podía llegar a esta región en esas condiciones bastante negativas, ¿no? Y bueno, cuando logré entender lo que me decían, claro, vinieron porque en realidad Francia no les ofrecía, en ese momento no les ofrecía nada, había mucha pobreza, no tenían lugar porque en plena montaña era como que no había lugar como para sembrar nada, y ellos después descubren el turismo, muchos años después. Por eso hoy es una zona muy próspera y a uno le impacta ver todo eso. Pero en la época en que esta gente se vino para acá, el turismo no se fomentaba en esa región, y hoy día es una zona de esquí, una de las zonas muy importantes para practicar esquí. Con unas pistas de esquí espectaculares, con un hotel al lado del otro, pueblos chiquititos, porque son pueblitos muy chiquitos, mucho más chiquitos que lo que ustedes están viendo hoy acá, y sin embargo tienen un hotel al lado del otro, restaurantes de muy buena calidad, de muy buen nivel, pero claro, viven exclusivamente del turismo ellos hoy día. Pero en aquella época, cuando se vinieron para acá, era como que no había nada, no tenían nada. Y la relación que hoy tenemos con esta gente es muy fluida. A ellos les gusta venir acá porque les gusta nuestra manera de ser. Somos totalmente diferentes. Ellos son muy cerrados y nosotros somos muy abiertos acá.
Entonces les gusta. Noviembre, por ejemplo, es un mes que ellos destinan para venir acá y vienen, qué sé yo. Por ejemplo, para la inauguración de este centro vinieron 150 personas. Hace unos años atrás, cuando una población vecina cumplió 100 años y vinieron, saboyanos eran 240, 100 y pico de suizos, otro tanto de italianos, y digamos que toda la región participó de los 100 años de esa ciudad que está a unos 20 kilómetros de aquí de San José, precisamente por todo este número de personas que habían venido. Cuando nosotros hicimos la inauguración de este centro, vinieron a hacernos los balcones. Ustedes ahora van a ver cuando salgamos al exterior. Los balcones que tiene este edificio son saboyanos, con maderas de acá, pero siguiendo el estilo de los balcones saboyanos. Y para eso vinieron 4 personas unos 15 días antes de la inauguración y trabajaron durante, qué sé yo, 12 días haciendo los balcones. Entonces es una forma de, si se quiere, de demostrarnos el cariño que también sienten por nosotros, ¿no? Usted dijo que esta gente era cerrada. ¿Podría explicarnos, o sea, por qué esta característica, o sea, qué es lo que les generó a decir esta característica? Ellos, yo estuve la primera vez en el año 80 y pico, no me acuerdo bien, y lo único, bueno, fui a la casa de unas personas que habían estado previamente acá en casa, y toda la gente nueva, digamos, que yo conocía, era bastante... tomaba sus precauciones, porque no sabían con quién estaban hablando, a pesar de que tenían el mismo apellido que yo. Y eran como que estudiaban mucho, me estudiaban mucho antes de decir, bueno, sí, te aceptamos acá. Entonces me dio esa sensación de que son gente que estudian mucho a la persona hasta que la conocen y después sí son sumamente abiertos, pero en un principio toda la gente en esa zona es muy cerrada. En cambio nosotros, en el año 90, cuando se conmemoró el centenario de esa población de las que les hablé, sin conocer prácticamente a nadie, alojamos en nuestras propias casas, no porque ellos no pudieran pagarse un hotel, sino simplemente porque querían conocer cómo vivían las familias, los descendientes aquí en la Argentina, y sin conocer a quienes íbamos a alojar, les abrimos las puertas de nuestra casa, los alojamos sin preguntar absolutamente nada, y creo que esa es una diferencia bastante marcada. Eso a ellos les impactó enormemente, porque ellos dicen que ellos allá no le abren la puerta a cualquier persona. Hoy día sí, hoy día si va un argentino a la zona de Saboya y lleva una recomendación nuestra, por supuesto que lo alojan sin preguntar quién es. Pero bueno, ya llevamos 11 años en esto. Y cuando esta gente vino para acá, ¿también ustedes sintieron que como que ellos estaban muy cerrados, muy retraídos? No, ellos no, porque ya sabían cómo era nuestra forma de ser. Entonces, ellos sabían que nosotros los íbamos a recibir allá así, de esta manera, porque previamente se habían hecho los contactos, había gente que había ido a hablar para ver si podía venir un grupo a celebrar, digamos, este centenario. Entonces ya sabían dónde venían y cómo éramos nosotros. ¿Y por qué cree que se debe esta diferencia? O sea, usted o el grupo que asistió a estos franceses. Yo creo que la gente es diferente en cada región. Yo creo que si vos vas a Buenos Aires, los porteños tienen una forma de ser, nosotros tenemos otra forma de ser, creo que si vas a Corrientes tienen otra forma de ser. A mí siempre se me ocurrió pensar que es porque, qué sé yo, viven tan encerrados en esos valles entre montañas que supongo que eso es una característica que los hará así, no sé. ¿Hay algo más que quiera comentar? No, al contrario, que estoy encantada de recibirlos acá, que ha sido un gusto poder compartir esta experiencia con ustedes y que bueno, estamos a disposición de ustedes para cuando quieran. ¿Quiere preguntar algo más quiere contarnos algo más sobre la colonización en general? No, yo creo que la mejor información se las van a dar a ustedes en el museo, que son gente especializada en esto. Y así que bueno,
Bueno, le agradecemos muchísimo que bueno, nos dé la oportunidad de poder tomar su testimonio, bueno, en realidad el de su bisabuelo, y bueno, y contarnos especialmente la función de este museo. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por venir acá. No. Tengo, por ejemplo, lo que se llaman escudos de familia. Estos bien. escudos... Lo a ver, vimos. espérate que te voy a buscar el mío. Bueno, le avisamos y ¿Esta foto usted... es de la Regencia Francia? Sí, a ver, Ahora espérate. usted mientras nos va mostrando, dio alguna explicación, algo más o menos, Sí, lo que es así. Cambiarlo. ¿Estos son los escudos de las distintas regiones de Francia? No, de estos las son dos los familias. escudos. Esto se llama Armorial de Dujable, que es de la... Ahora no, lo dice mientras lo filma. Bueno, empieza. Están representados a través de los escudos. Este es el escudo de la familia Maxi. El escudo no quiere decir absolutamente nada, simplemente era una marca como para separar una propiedad de otra. Pero acá a la gente le ha llamado muchísimo la atención, no es que seamos importantes porque tengamos un escudo, al contrario, cada familia tenía su propio escudo. Y bueno, y a la gente acá en la zona les ha llamado mucho la atención y siempre vienen a consultar por el escudo de su familia. Creo que en este momento como que cada uno de las familias en San José tiene en su casa su escudo porque lo ha hecho en base a lo que ha visto acá, ¿no? Disculpe que le haga una pregunta. Acá este escudo figura entre medio de dos familias. ¿A qué se debe? Porque a veces había dos para una misma familia, dos tipos de escudos diferentes. Evidentemente, esta familia no existe acá en la zona. Pero evidentemente tenía dos escudos, según de la región que eran. Hauteville, aquí sí. Esta familia, por ejemplo, también tiene dos escudos. Y esta familia sí existe acá.